Las mujeres no han sido consideradas como sujeto histórico hasta tiempos muy recientes. La historia oficial no es la historia de las mujeres, es la historia de los hombres y de los hombres importantes. Tampoco es la historia de los hombres del pueblo, es la historia de los privilegiados y la historia de los excepcionales. Yo creo que es fundamental que las mujeres conozcamos nuestra historia para saber cómo se ha desarrollado nuestra vida a lo largo del tiempo y que nos reconozcamos en el pasado. Me he encontrado con chicas jóvenes, estudiantas de universidad o recién licenciadas, que consideran que han conseguido la igualdad con sus colegas masculinos porque pueden llegar a las 3 de la mañana, porque pueden estar en una universidad, porque pueden viajar solas, toda una serie de cosas que las mujeres de mi generación pues no podíamos hacer. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque me temo que son libertades formales que en parte están provocadas por la necesidad de la colaboración de la mano de obra femenina. La industrialización para las mujeres fue una trampa, no fue una liberación en absoluto, porque las mujeres tenían la posibilidad de salir a los espacios públicos, a la fábrica, a trabajar, pero tenían que seguir cumpliendo las obligaciones domésticas. Que en una situación realmente adversa muchas veces tenían hijos, no podían atenderlos, pero encima con la doble explotación de estar normativamente excluidas del modelo considerado positivo de mujer dedicada al hogar. El desarrollo de nuevas posibilidades de trabajo asalariado, para el cual era absolutamente imprescindible la alfabetización, ayudó a que la presencia de las mujeres en los ámbitos públicos se hiciera más visible, pero nunca sin problema, nunca sin problema. Batallones van entrando en Madrid por diferentes barrios y sectores. 1939 marca un antes y un después en la historia de España. Después de 3 años de guerra civil, se impone un nuevo orden político, surgido de un alzamiento militar encabezado por el general Franco. La dictadura implica silencio y represión sobre los derrotados. España había conocido 8 años antes el advenimiento de la República, con la salida al exilio del rey Alfonso XIII, después de unas elecciones municipales en las que los partidos republicanos logran una victoria sin paliativos. La primera labor de la República será la promulgación de una constitución que recoja todo el ideario de los partidos del ala izquierda moderada y radical, vencedores en las urnas. Para muchos, esta Constitución del 9 de diciembre de 1931 representa un ejemplo de democracia en el que se pretende igualar los derechos y libertades de la mujer. La mujer, por tanto, fue protagonista antes, durante y dramáticamente después del período republicano. El trabajo de la mujer en pos de lograr una equiparación de derechos venía ya de años antes, a pesar de la discriminación que tenían que superar en todos los aspectos relacionados con la formación libre de una conciencia política. Su lucha es fundamental para que en el Parlamento de la República tengan presencia 3 mujeres como Clara Campoamor, Victoria Kent o Margarita Nelken, que serán un referente para su generación. Toda esa generación de mujeres que está, pues Clara Campoamor, Victoria Kent, de la Torre, etcétera, son mujeres tan importantes, tienen un significado tan importante, su paso por la historia, que creo que ha sido ejemplar y una gran ayuda para aquellas otras mujeres en las que tú y yo estamos tantas veces de acuerdo, esas mujeres silenciadas, esas mujeres que no aparecerán nunca sus nombres en ninguna crónica, ni en ningún artículo, ni en ningún libro de historia. Para esas mujeres aprendieron. La República, entre otras,
logros importantes tiene el haber convertido a las mujeres efectivamente en un sujeto político. Como se sabe, la primera vez que las mujeres ejercen el derecho a voto es en las elecciones de noviembre de 1933. Y eso vino precedido de una campaña importante hecha justamente por los propios republicanos, no por los partidos obreros, como cabría pensar. En abril de 1931 se proclama la Segunda República Española. Es el momento en que miles de mujeres reclaman unos derechos que habían estado vetados para ellas a lo largo de la historia. Una larga lista en todos los ámbitos de la vida, en la política, el trabajo, en la familia. Será un camino lleno de dificultades. Efectivamente que la mujer empieza primero a tener algún cargo político importante. El caso de Victoria Kent es muy conocido también como la gran reformadora de las prisiones. La mujer empieza a aparecer en política, pues con el caso de Margarita Nelken, con el caso de Pasionaria. Es decir, la mujer empieza a ser un género, digámoslo así, una parte de la sociedad equiparada perfectamente al hombre. Los logros principales fue la afiliación masiva en las organizaciones sindicales dentro del ámbito social. Eso tiene unas consecuencias desde el punto de vista laboral, y el que, por ejemplo, en la mayoría de la población femenina, sin formación de ningún tipo, trabajaba en el ámbito doméstico. Se crearon secciones sindicales dentro de la UGT, dentro de la CNT y dentro de los propios sindicatos católicos dedicados a ese tipo de trabajo. Por primera vez se regula el salario de la mujer dentro del ámbito laboral, pero sobre todo puso a la mujer en situación de igualdad con el hombre en el ámbito familiar, a la hora de poder decidir sobre los hijos, a la hora de poder controlar la compraventa, etcétera, de bienes. Otra, la ley del divorcio, por ejemplo, es decir, donde también a la mujer se concede unos derechos públicos que no había tenido hasta entonces. Es decir, el hecho de que la República fuera laica, es decir, que intentara por todos los medios que la Iglesia quedara reducida a la cuestión privada, eso benefició a la mujer y su papel de una manera muy notable. El rechazo ante estos cambios no vino solo de los sectores más conservadores. Los propios partidos mayoritarios de izquierda, el Partido Socialista y el Radical, se opusieron al sufragio femenino al entender que la mujer de la época estaba demasiado influida por la Iglesia y se podía decantar por opciones derechistas. La derecha, por su parte, negaba toda capacidad de la mujer en la vida política. Esto tuvo siempre unas profundas resistencias, pues de toda aquella parte de la sociedad que había sido la dominante en los 50 años anteriores en el régimen de la Restauración. Y yo diría que no exageramos si comentamos que ninguno de los grandes proyectos republicanos llegó a buen puerto de manera clara. Aunque efectivamente hubo algún logro, lo que hoy llamaríamos una sociedad paritaria, esto no llegó la República a crearlo. Lo que la República planteó fue lo que se llamó las misiones pedagógicas, con Bartolomé Cosío, con mujeres como Carmen Camaño, como María Moliner, que se encargaron de llevar a todos los pueblos la cultura. Es decir, es quizás el logro más importante de la República, el alfabetizar y culturizar a la gente, porque si no se culturizaba o no se alfabetizaba, difícilmente podías cambiar la sociedad. Evidentemente el hombre no aceptó, es decir, eran de un machismo absoluto, hasta el punto que personas de notable importancia como Ramón Franco fue condenado por malos tratos a su mujer en público. Me subió un pino verde por ver si Franco llegaba, por ver si Franco llegaba. A pesar de las muchas dificultades, la República abrió el camino a la incorporación de la mujer a la vida pública. Un logro histórico truncado por el golpe militar de 1936 y los acontecimientos posteriores. De nuevo se cerraba la puerta a la mujer en España.
y ahora por un periodo de 40 años. El general Francisco Franco, jefe militar de Canarias, declara el 18 de julio de 1936 el estado de guerra en el archipiélago. Desde Tetuán se hace con el mando del Ejército de África. Carlistas, falangistas, monárquicos y afiliados de Acción Popular secundan el golpe de Estado. En las zonas sublevadas, las sedes de los partidos y sindicatos de izquierda son ocupados y los dirigentes detenidos y asesinados. Daba comienzo una guerra en la que el ejército se levantaba en armas contra el pueblo. El Partido Comunista, desde sus comienzos, tuvo una orientación decidida hacia la mujer, intentando su captación para el movimiento comunista. Entre 1936 y 1938, su número de afiliadas pasa de 179 a más de 4.000. Al estallar la Guerra Civil en julio de 1936, se produce un cambio cualitativo. Miles de milicianos se incorporan al frente y la mujer tiene que participar masivamente en la producción, ocupando los puestos de trabajo vacantes dejados por los hombres que iban al frente. Además, no dudaron en participar decididamente en la batalla, dentro de las milicias, y no solo como enfermeras, lavanderas, sino como soldados. Las primeras mujeres que se incorporaron al combate fueron las militantes anarquistas, las de UGT y las del POUM. Sin embargo, el papel de las mujeres es decisivo, sobre todo en el trabajo que se hace lejos del frente, incluso antes de la guerra, lo que les supone sufrir graves y desproporcionadas consecuencias. Sin embargo, con la derrota militar del gobierno republicano en el año 1939, se trunca el paulatino reconocimiento de los derechos de la mujer, que no obstante, durante la contienda militar habían sufrido importantes retrocesos. Algunas rémoras tradicionalistas en el pensamiento de mandos militares e incluso civiles iban recortando, de hecho, algunas libertades y derechos anteriormente reconocidos. La mujer, sin embargo, estuvo presente en las casas y en el campo de batalla, en los talleres y en las urnas, y sufrió, como mínimo, al mismo nivel las consecuencias de la derrota. Tan terrible el paso por las cárceles franquistas que ya no es el tiempo lo que da más valor al paso por las cárceles. No, es decir, yo no lo planteo desde el punto de vista cuantitativo. Efectivamente es terrible pensar 18 años, 15 años, 20 años, que es toda la vida de una mujer. Es que aunque hubiera sido solamente muy poco tiempo, un año, meses, 2 años, 5 años, el paso por las cárceles les deja ya marcadas. Entre 1939 y 1960 hay multitud de mujeres, muchas de ellas, la gran mayoría pertenecientes al Partido Comunista clandestino, que están en las distintas cárceles españolas. Mujeres de la categoría de Carmen Camaño, una de las mejores archiveras que ha dado este país, mujeres de la categoría como puede ser Manolita del Arco, como puede ser Tomasa Cuevas, como puede ser Maruja Blázquez, es decir, sería la lista interminable. Cuando estas mujeres salen de la cárcel, siguen su lucha clandestina, apoyando a sus maridos y muchas de ellas con el gran precio de haber perdido el cariño de sus hijos. La mujer era con la pata rota y en la cocina. Es como si no existiera. No lo han querido reconocer, pero en aquellos momentos fuimos nosotras las mujeres las que estuvimos al pie del cañón.
Sabíamos que había que poner, como se dice vulgarmente, la carne toda en el asador. O vencer o morir. La contienda tiene tristísimas consecuencias en cuanto al número de bajas por ambos bandos. Hacia el final de la guerra se suma a este drama la represión. Un gran número de mujeres son encarceladas como primera etapa y en muchos casos se llega a la fría ejecución. La madrugada del 5 de agosto de 1939 tiene un valor simbólico especial, con el fusilamiento de 13 mujeres, 7 de ellas menores de edad, conocidas como las 13 Rosas. Otoño de 1939. El ausente viaja hacia su última morada a hombros de sus camaradas falangistas. Compañero, nos mataron al mejor hombre de España. Durante aquellos 10 días de noviembre de 1939, la fúnebre comitiva que porta los restos de José Antonio Primo de Rivera camina desde Alicante, donde fue fusilado 3 años atrás, hasta El Escorial. Recorren un país en ruinas, devastado por una guerra civil, que además ha causado miles de muertos, heridos, encarcelados y exiliados. El traslado del cadáver del líder y fundador de Falange Española se convierte en un monumental acto de propaganda en manos de los recientes vencedores de la contienda. Todo un símbolo de los nuevos valores que van a regir la España franquista que está dando sus primeros pasos. Una organización de y para las mujeres, la sección femenina de Falange va a jugar un papel fundamental en esa nueva sociedad. A su frente está la hermana de José Antonio, Pilar Primo de Rivera. Ella la va a impulsar, dirigir y sostener con mano firme durante 43 años, con el ejemplo y los ideales del hermano muerto siempre presentes. Y José Antonio ni la mayor parte de los falangistas estaban muy proclives a la participación de las mujeres, entre otras cosas porque su idea o su ideal de mujer no era una mujer activa en política. De hecho, estaban en contra del sufragio femenino que había concedido la Segunda República y de la igualdad de derechos entre los sexos. Y ellas mismas asumen desde el principio que su labor tiene que ser una labor de apoyo a los hombres. En este caso, fundamentalmente, se les va a destinar a labores de apoyo a aquellos que han ido a la cárcel, visitarlos, apoyo moral a la familia de los que están presos. Aún sin participar en operaciones militares, la sección femenina también sufre bajas. Estas caídas en la lucha, como ellas mismas las denominan, se convertirán en un referente para toda la organización. Serán constantemente recordadas como un ejemplo para las mujeres de la sección femenina. Paulatinamente van adquiriendo más protagonismo en las labores sanitarias y de asistencia a los soldados y a la población civil. Me acuerdo, íbamos uniformadas, con unas camisas y unos delantales que nos cubrían mucho. Y luego dábamos de comer allí en el comedor y luego íbamos a darlo a los pobres por las casas. Los que no podían ir íbamos por las casas. Tras llegar a Salamanca en el otoño de 1936, Pilar Primo de Rivera se pone de inmediato al frente de la sección femenina. Quiere hacerla responsable única de la labor asistencial en el bando sublevado, aunque implique el detrimento de otras organizaciones femeninas. Pilar, que siempre habla de que las mujeres actúen de un modo callado, sin que se note, en la retaguardia.
es una mujer que siempre pelea por quedarse con el control absoluto del mundo femenino. Lo pelea durante la guerra, con auxilio social y con frente y hospitales, que era de las mujeres carlistas. Va a saber mover muy bien, jugar sus cartas, digamos, mover los hilos que tenía que mover. En 1939, Pilar Primo de Rivera terminará logrando que Franco asigne a la sección femenina también el control del servicio social. Con él se pretendía que las mujeres cumpliesen un periodo de trabajo obligatorio en labores asistenciales. Este afán de protagonismo es entendido por Pilar como la mejor forma de llevar adelante la ideología falangista. Se siente, digamos, la depositaria del legado de José Antonio y la que tiene que llevar el estandarte de ese pensamiento. Pilar fue, yo creo que una mujer bastante práctica en el sentido de ver siempre cuál era el mejor modo de servir a la causa que había convertido en leitmotiv de su vida. Ella siempre quiso ser como el gozne, el eje de unión entre franquismo y falange. El decreto de unificación proclamado por Franco en abril de 1937 pone a Pilar y a todo el falangismo ante una difícil disyuntiva política. Bajo el nombre de Movimiento Nacional, Franco decide unificar las distintas fuerzas políticas que apoyaban el alzamiento, desde el carlismo al propio falangismo. Pilar terminó por aceptar la unificación y a Franco como nuevo jefe absoluto, bien porque creyó que era la única forma de implantar las doctrinas de su hermano, o bien por puro pragmatismo. El caudillo incluyó a Pilar en el Consejo Nacional del Movimiento, órgano consultivo del nuevo régimen que acabaría ganando la guerra. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Apenas un mes después de terminada la guerra, la sección femenina organizó un gigantesco acto de homenaje a Franco y al ejército victorioso. Con él, Pilar y sus colaboradoras también querían manifestar que se podía y se debía contar en el futuro con la sección femenina. Se eligió Medina del Campo para celebrarlo por su relación con la vida de la reina Isabel, pues era tradición que había dictado su testamento en el cercano Castillo de la Mota. La reina católica y Teresa de Jesús serían elegidas por la sección femenina como referentes simbólicos de su forma de actuar. La ofrenda al caudillo de productos de todas las regiones españolas por parte de las chicas de la sección femenina fue otro de los momentos culminantes de aquel acto. La guerra se había ganado. Ahora quedaba enfrentarse a lo que el ideólogo falangista Dionisio Ridruejo denominó como la revolución pendiente: construir el nuevo Estado nacional sindicalista. Y la sección femenina iba a tener un papel protagonista como responsable de incorporar a todas las mujeres españolas a esa tarea de reconstrucción, siempre a las órdenes de Franco. Desde 1942, las sucesivas promociones de mandos que irán pasando por la Mota atenderán a un plan formativo que se ajusta a la misión que ya Pilar había explicitado en una circular a su organización en 1939. En ella explicaba que ahora viene la labor callada y continua que no nos traerá más compensación que el pensar cómo, gracias a Falange, las mujeres van a ser más limpias, los niños más sanos, los pueblos más alegres y las casas más claras. El modelo de mujer que la sección femenina plantea, cómo tienen que ser las mujeres españolas, en realidad no es una novedad, en realidad es la recuperación del estereotipo femenino más tradicional, porque ellas hacia dónde van, o lo que plantean que las mujeres deben de ser, es
buenas madres y buenas esposas como elemento esencial. Es la mujer que no habla, es la mujer sumisa, es la mujer que trabaja en silencio, es la mujer que se sacrifica, es la mujer que vive para los demás, es la que renuncia a su propia vida para ponerla al servicio del hombre que se supone que la ha elegido y al servicio de los hijos, es la que atiende el hogar, es la que plancha, la que cose, la que hace todas estas cosas, no porque sea necesario, sino simplemente para que el hombre esté contento y no tenga que preocuparse de nada. Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba que yo la vi. Martes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que coser. Así cosía, así, así, así cosía, así, así, así cosía, así, así, así cosía que yo la vi. Miércoles antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que barrer. Así barría, así, así, así barría, así, así, así barría, así, así, así barría que yo la vi. Jueves antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que cocinar. Así cocinaba, así, así, así cocinaba, así, así, así cocinaba, así, así, así cocinaba que yo la vi. Viernes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que lavar. Así lavaba, así, así, así lavaba, así, así, así lavaba, así, así, así lavaba que yo la vi. Sábado antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que tender. Así tendría, así, así, así tendría, así, así, así tendría, así, así, así tendría que yo la vi. Domingo antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que pasear. Así paseaba, así, así, así paseaba, así, así, así paseaba, así, así, así paseaba que yo la vi. Esa imagen de las mujeres que debía ser una imagen recatada, que debía ser una imagen que en ningún momento fuera o pudiera parecer provocativa ni incitadora de pecado o similar. Y eso hacía referencia no solamente al vestido, que también, sino a la manera misma de estar, a la forma misma de estar en el mundo. El papel de la mujer era un papel de invisibilidad, entonces tu forma de comportarte no tenía que ser llamativa, chillona, sino recatada en todo ello. El régimen triunfante en 1939 insistió en que las mujeres reconquistasen el hogar, en palabras del propio Franco. Lo hacía tanto por motivaciones ideológicas como económicas y demográficas. Por un lado, se trataba de distanciarse del anterior periodo democrático. Consideraba nefasta tanto su legislación en favor de que la mujer tuviera horizontes más allá del hogar, como su negación de los valores cristianos y de la familia tradicional. Por otro, estaba el acuciante problema demográfico derivado de la contienda y la alta mortalidad infantil. En ese trabajo de reconstrucción física y moral del país, el franquismo concedió a la sección femenina un papel primordial. La conclusión de la dictadura siempre era: confórmate con lo que tienes, que eres la reina de la casa. Esa era una frase repetida constantemente. Eres la reina dentro de casa. Y ese es tu rol y esa es tu función. Y si hay dentro de la casa donde eres la reina problemas, adáptate, confórmate, trágalo. Este era el mensaje. El servicio social encarna perfectamente al principio lo que la sección femenina quiere que sea la participación de las mujeres. Primero, adoctrinamiento y luego servicio a la comunidad, gratuito.
No es que la sección femenina fuera un partido político al que se apuntaran las personas voluntariamente, es que no teníamos más remedio. Yo tuve que hacer el servicio social para sacar el pasaporte. Se necesitaba el permiso de la sección femenina cuando habías cumplido este requisito, o bien necesitabas el permiso del marido. Lo que comenzó siendo una solución de emergencia, allegando mano de obra femenina gratuita a las urgentes necesidades provocadas por la guerra, se transformó radicalmente con la paz. Su afán fue dotar a las mujeres de una educación total, tal y como la sección femenina la entendía. Esto suponía que, amén de la obligada doctrina política, impartiesen a las cumplidoras materias domésticas y educación física en sus escuelas de hogar y centros locales. También pasaban un periodo de prácticas colaborando en alguna labor asistencial. Con el paso de los años se acabó convirtiendo en un enojoso trámite que algunas jóvenes solventaban con la entrega de una canastilla que podían haber cosido ellas o no. Lo que parece no flaquear es el ánimo de mandos, instructoras y afiliadas a la sección femenina. En sus centros de formación de la Mota o en el Castillo de las Navas, aprenden que están allí a fin de prepararse para ponerse al servicio de la nación. Conforme a su ideología nacional sindicalista, es la tarea más meritoria que puede emprenderse y que exige entrega y sacrificio personal. Dentro de la instrucción que reciben, la religión ocupa un puesto de privilegio. No en vano, José Antonio había definido el servicio a la Falange como religioso y militar. La religión, que fue una cosa que estuvo ya muy vinculada, luego la idea de España sobre todo, y luego la sección femenina, la propia sección femenina, no sé cómo decirte, es que estábamos aquí por la sección femenina. Pues significaba, pues lo que como voy a la iglesia con esa fe, pues una fe grande. Lo primero en la doctrina de José Antonio, por supuesto. Todas las delegadas y las mayores nos inculcaron en eso y lo veíamos de lo más natural, todo. Todo en la mayor sencillez y humildad. Y lo mismo que en el Evangelio nos dicen y en nuestras creencias, pues esto era la sección femenina para nosotras. Al contrario de lo que ocurre en Italia, la sección femenina siempre se va a llevar bien con la Iglesia. De hecho, el único grupo en el que permiten a sus mujeres militar, aparte de la sección femenina, es en la Acción Católica, porque asume también todo ese ideal o toda esa corriente o sustrato ideológico católico que está apoyando y que es una de las bases del ideal tradicional de la mujer y ha sido una de sus bases desde tiempo inmemorial, ¿no?, a lo largo de los siglos. Los postulados religiosos van a resultar decisivos en cómo va a enfocar la sección femenina otra de sus columnas vertebrales, la educación física para las mujeres. Los viajes a la Alemania nazi y documentales allí producidos inspiraron a la sección femenina a la hora de diseñar sus propios planes de formación deportiva femenina. Comparten también con los nazis la vinculación entre una buena forma física y la salud maternal. El objetivo es tener madres fuertes que den hijos sanos a la patria. Así pues, el componente lúdico del deporte es orillado, pues lo que se busca con su práctica es favorecer la salud física y mental de las mujeres. Se cuidaron también de buscar ejercicios físicos adecuados a la feminidad como ellas la entendían, desde el punto de vista técnico, pero también moral. Se decantaron por la gimnasia y la danza, así como por un reducido número de deportes competitivos: natación, esquí, balonmano, balonvolea o hockey. La sección femenina puso especial esmero en que la práctica de los deportes no resultase provocativa. Y eso las llevó a una ímproba tarea de emisión de toda una serie de documentos, circulares, etcétera, donde mientras por una parte se alentaba la actividad deportiva, por la otra parte se daban instrucciones claras, instrucciones detalladísimas sobre cuál debía ser en todo momento la vestimenta para mantener esa idea del recato. El alcalde hace saber que se convoca reunión de todos los vecinos de esta villa a las 8 de esta tarde con motivo de la llegada de la cátedra de la sección femenina del movimiento.
Las cátedras ambulantes fueron una iniciativa de la sección femenina, ciertamente basada en el afán de adoctrinamiento y sobre todo en el afán de adoctrinamiento de la mujer rural, porque también en la sección femenina está la idea de la mujer rural como la mujer que guarda las esencias femeninas por naturaleza, porque no ha sido contaminada por los vicios de las ciudades. Pero además de formarlas en ese ideal, las cátedras ambulantes también van a hacer una labor de alfabetización entre las adultas. Provincias donde no se dispone de cátedra ambulante, que contribuyen a abrir nuevos caminos a la esperanza. Franco fue bastante listo porque pensó, es un asunto del que ya no me tengo que ocupar, que se ocupe Pilar. A la sección femenina le dio el trabajo de cuidarse de las mujeres y de adoctrinar a las mujeres y a las personas que adoctrinaban a las mujeres o que educaban a las mujeres de cuál era su papel en la España de Franco. Por tanto, si tengo unas bien adoctrinadas madres, tendré unos bien adoctrinados hijos. Y cuando lleguen al colegio, no les va a resultar raro que allí los profesores de educación política les digan lo que les tienen que decir. Por tanto, nos estamos asegurando por generaciones la continuidad del régimen. Recientemente se ha efectuado la clausura de curso en la Escuela Nacional de Instructoras de Juventudes Isabel la Católica, instalada en el Castillo de las Navas. Tanto en estas tareas como en las del Castillo de la Mota, en las cátedras ambulantes, en las granjas y escuelas, las afiliadas a la sección femenina ponen en práctica la lección de José Antonio. El verdadero feminismo no consiste en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores, sino en rodearlas de mayor dignidad humana y social. Obedeciendo a las consignas de Franco y a las órdenes de su delegada nacional, estas muchachas han devuelto a España el gozo de la artesanía y el esplendor del arte popular, de forma que las mujeres obreras y campesinas se sientan identificadas con los cristianos ideales de paz y de progreso. Cuando abandonaban los pueblos, las profesoras de las cátedras ambulantes también se llevaban consigo un importante bagaje de conocimientos sobre la cultura tradicional. Con ellos, la sección femenina va a construir uno de los pilares básicos de su actuación, la promoción del folclore patrio a través de sus grupos de coros y danzas. Amén de un buen complemento para la actividad deportiva, la sección femenina veía en esta labor de recuperación una crucial dimensión cultural y nacionalista. La música tradicional en los grupos de coros y danzas hicieron como una polea de transmisión de la ideología franquista muy útil, porque bajo una idea inocente de las danzas había toda una ideología. Y esa ideología se transportaba muy bien, incluso fuera de España, vestida inocentemente con los trajes populares y regionales. Y detrás de eso había todo un aleccionamiento y un adoctrinamiento y una propaganda política. Pero la gente no se ponía tan a la defensiva. Es decir, donde no llegaban las consignas puramente franquistas, sí que llegaban de una manera inocente para encauzar, dirigir todas esas palabras que tienen dobles lecturas, todas esas cosas a través de algo muy visual, muy bonito y aparentemente muy inocuo, como era bailar. Si se recuperaba la música tradicional era para evitar esos bailes de moda tan nocivos que conducían al pecado. Si se recuperaba la música tradicional, incluso la música religiosa con base en gregoriano o las canciones populares, pues era para evitar esas otras canciones que van contra las virtudes que tiene que tener la mujer, las virtudes femeninas, y para
mantener unido ese sentimiento de pertenecer a una misma tierra de los distintos puntos de España donde se forman esos coros y danzas. José Antonio definió la España con la que soñaba como una unidad de destino en lo universal, que elevaba a un estado superior las diferencias regionales, tan dañinas según él en el pasado. En consonancia con este pensamiento, la sección femenina entendió el estudio y recuperación de la tradición folclórica española como una forma de reconocer la diversidad de España, sin que se viese resentido el vínculo primordial de la patria. El lema joseantoniano «Hagamos la unidad entre los hombres y las tierras de España» se convirtió en la base doctrinal sobre la que se asentó todo el trabajo de los grupos de coros y danzas de la sección femenina. Yo creo que si hubiese que resumir los pros y los contras que a lo largo del tiempo ha tenido coros y danzas y sección femenina en general, podríamos recurrir perfectamente a la cultura tradicional, a una sentencia, a un proverbio, a un refrán, a como lo queramos llamar. Y es que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila al agua, que ríe por nada, diciéndose a todo, esa niña sí, no, esa no soy yo. Cuando se encamina hacia su final la década de 1950, se comienzan a vislumbrar cambios profundos en España y por tanto también en el universo femenino. En 1956, la ONU acepta por fin a España como nuevo miembro. Las fronteras ven entrar cada vez más turistas y con ellos nuevas ideas y formas de vida. En 1959 se pone en marcha un plan de estabilización que deja definitivamente atrás un país rural, aislado y autárquico, de penurias y cartillas de racionamiento. Los valores doctrinales asociados a la guerra civil son sustituidos por otros que se adaptan mejor a los nuevos entornos económicos y políticos. La sección femenina se vio enfrentada al particular reto de mantener su doctrina falangista original y adaptarse a una España cada vez más próspera y menos excepcional. La sección femenina debía renovarse o morir, dijo Pilar Primo de Rivera a sus afiliadas en un discurso de 1956. Así pues, trataron de adaptarse a las nuevas generaciones de mujeres, abriendo el abanico de actividades que impartían desde las cátedras ambulantes o en sus centros de enseñanza. Su iniciativa más ambiciosa tuvo lugar en 1961, cuando fue aprobada su propuesta legislativa en favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres. Es una ley, por un lado, enormemente progresista para su tiempo, pero al mismo tiempo manteniendo unas actitudes tradicionales que chocan con esos aspectos progresistas. Porque es una ley que, entre otras cosas, propone la igualdad de salario entre el hombre y mujer a igualdad de trabajo, pero que en cambio sigue manteniendo una serie de carreras prohibidas a las mujeres, como en la magistratura, como en la judicatura o como en la carrera militar. Para la sección femenina la mujer era un apéndice del hombre. Está dicho y así nos lo enseñaron, la mujer tiene una inteligencia distinta de la del hombre. La mujer no tiene, por ejemplo, inteligencia para afrontar los problemas intelectuales, los problemas conceptuales, no tiene ninguna capacidad. La mujer está hecha para obedecer, la mujer está hecha para servir, la mujer está hecha para estar a las órdenes de alguien y en eso, nos decían, puede cumplir una función tan importante como el hombre.
los últimos años se ha prodigado una gran cantidad de libros que nos hablan de la represión y el padecimiento del bando perdedor en la guerra civil. Cuando en 1939 termina la contienda, se impone el silencio y la historia escrita por los vencedores. Tras la transición democrática, los testimonios comienzan a aflorar, aunque los que sufrieron la represión y conservaron la vida no ven suficientemente reconocidos sus padecimientos en lucha por las libertades que representaba la República. Ahora, cuando ha pasado mucho más de medio siglo, solo queda el recuerdo, en la voz de una generación que ahora frisa los 90 años de edad. Mujeres silenciosas, mujeres silenciadas, en pie de guerra permanente al final del túnel, la libertad robada. Yo las he visto levantando barricadas, esquivando el peligro en las fronteras, en la posguerra interminable, donde hicieran falta. Os he visto compañeras en la ciudad desmantelada, la guerra que perdimos los hombres, vosotras supisteis ganarla, vosotras supisteis ganarla. Mujeres silenciosas, mujeres silenciadas, en pie de guerra permanente al final del túnel, la libertad robada. Yo las he visto en las cárceles condenadas, en vanguardia de las huelgas, luchadoras y valientes, la dignidad muy alta. Os he visto compañeras en la ciudad desmantelada, la guerra que perdimos los hombres, vosotras supisteis ganarla, vosotras supisteis ganarla. Mujeres silenciadas, ahora y siempre solidarias, el futuro es vuestro, al final del túnel, la libertad ganada. Os he visto compañeras en la ciudad desmantelada, la guerra que perdimos los hombres, vosotras supisteis ganarla, vosotras supisteis ganarla, vosotras supisteis ganarla, vosotras supisteis ganarla, vosotras
supisteis